En noviembre de 1987, en una zona rural del estado de Illinois, Estados Unidos, ocurrió uno de los crímenes familiares más perturbadores y desconcertantes de la historia criminal moderna. No hubo advertencias previas. No hubo llamadas de auxilio. Y no hubo testigos. La familia Dardenne estaba compuesta por Kate Dardenne, su esposa Elaine y su pequeño hijo, Peter. Vivían en una comunidad tranquila, lejos de las grandes ciudades, en un entorno donde la violencia era poco común y donde la mayoría de los vecinos se conocían entre sí. Kate trabajaba de manera estable, Elaine se dedicaba al hogar y Peter era un niño pequeño que apenas comenzaba a descubrir el mundo. No existían antecedentes criminales, conflictos conocidos ni problemas que hicieran pensar que la familia estuviera en peligro. Por eso, cuando los Dardenne dejaron de ser vistos repentinamente, nadie imaginó que se trataba de un crimen. Al principio, se pensó en un viaje inesperado o en una ausencia temporal. Sin embargo, días después, el hallazgo de un cuerpo en un campo cercano cambió por completo el rumbo de la situación. A partir de ese momento, las autoridades comprendieron que estaban frente a un caso mucho más grave de lo que inicialmente se pensó. A medida que la investigación avanzó, los descubrimientos se volvieron cada vez más inquietantes. Lo que comenzó como una desaparición terminó revelándose como un acto de violencia extrema, sin un motivo claro y sin un responsable identificado. Más de 3 décadas después, el caso de la familia Dardenne sigue sin resolverse. Este documental reconstruye lo que se sabe sobre ese crimen, la investigación policial y las preguntas que, hasta hoy, continúan sin respuesta. Antes de que el crimen ocurriera, la familia Dardenne llevaba una vida completamente normal para los estándares de la época y del lugar donde residían. Kate Dardenne tenía 29 años. Trabajaba de manera estable y era descrito por quienes lo conocían como una persona tranquila, responsable y reservada. No tenía antecedentes criminales ni había tenido problemas con la ley. Su rutina diaria era predecible y no llamaba la atención dentro de la comunidad. Su esposa, Elaine, tenía 30 años y se dedicaba principalmente al cuidado del hogar y de su hijo. Era vista como una mujer discreta, cercana a su familia y poco involucrada en la vida social del pueblo. No existían registros de conflictos personales ni de situaciones que indicaran que pudiera estar en riesgo. Peter, su hijo, tenía apenas 2 años de edad. Era un niño pequeño, completamente ajeno a cualquier problema del mundo adulto y sin ninguna relación con las circunstancias que rodearían el crimen. La familia vivía en una zona rural de Illinois, lejos de los grandes centros urbanos. Se trataba de una comunidad pequeña, donde los vecinos se conocían entre sí y donde los hechos violentos eran extremadamente poco frecuentes. No existían disputas económicas conocidas, problemas financieros graves ni conflictos familiares que pudieran explicar un ataque. Tampoco se conocían amenazas previas, discusiones recientes o comportamientos extraños en los días anteriores a la desaparición. Kate y Elaine no eran personas especialmente visibles dentro de la comunidad. No participaban activamente en reuniones sociales ni mantenían relaciones tensas con otros vecinos. Su vida era discreta y predecible, lo que hacía aún más difícil imaginar que alguien pudiera tener un motivo personal en su contra. Por esa razón, cuando la familia dejó de aparecer en sus actividades habituales, la preocupación no fue inmediata. Al principio, se pensó en un viaje inesperado o en una ausencia temporal, algo que no resultaba completamente extraño en una zona rural. Sin embargo, esa aparente normalidad sería, más adelante, uno de los elementos más inquietantes del caso. Para los investigadores, el hecho de no encontrar ningún conflicto previo convirtió a la familia Dardenne en una de las víctimas más difíciles de explicar dentro de la historia criminal del Estado. La desaparición de la familia Dardenne no fue detectada de inmediato. En una comunidad rural como la suya, no era extraño que una familia pasara algunos días sin ser vista, especialmente si había salido de viaje o visitaba a familiares. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas personas comenzaron a notar su ausencia. Kate no se presentó a sus compromisos habituales y la vivienda familiar permanecía en silencio. Aún así, nadie realizó una denuncia inmediata, ya que no existían antecedentes que hicieran pensar en una emergencia. El primer indicio de que algo grave había ocurrido apareció el 18 de noviembre de 1987, cuando un trabajador agrícola encontró el cuerpo de Kate Dardenne en un campo cercano, a poca distancia de caminos rurales frecuentados por maquinaria y vehículos locales. El hallazgo fue alarmante. Kate presentaba signos claros de haber sido asesinado y su cuerpo había sido abandonado al aire libre. No se encontraron documentos, dinero ni objetos personales que permitieran reconstruir de inmediato lo ocurrido o explicar por qué se encontraba en ese lugar. Tras confirmar su identidad,
las autoridades comprendieron que no se trataba de una desaparición voluntaria. A partir de ese momento, el caso pasó oficialmente a ser una investigación por homicidio. La atención se centró entonces en Elaine y en el pequeño Peter. La ausencia de ambos se volvió profundamente preocupante, ya que no existía ninguna evidencia de que hubieran salido juntos de manera planificada. Durante las primeras horas, la policía recorrió la zona, revisó caminos rurales, campos abiertos y áreas cercanas a la vivienda familiar. También entrevistaron a vecinos y conocidos, pero nadie había visto movimientos extraños ni escuchado ruidos inusuales. Lo que más desconcertaba a los investigadores era la falta total de un motivo visible. No había señales de robo, no existían conflictos conocidos y no se encontraron testigos que aportaran información relevante. Para la policía, el asesinato de Keith Dardenne planteaba una pregunta inquietante y urgente. Si él había sido atacado fuera de su hogar, ¿qué había ocurrido con su esposa y con su hijo? La respuesta a esa pregunta no tardaría en llegar, y revelaría una escena aún más perturbadora. La búsqueda de Elaine Dardenne y de su hijo Peter continuó durante varios días después del hallazgo del cuerpo de Keith. La incertidumbre crecía con cada hora que pasaba sin noticias sobre su paradero. Finalmente, el 19 de noviembre de 1987, las autoridades realizaron un descubrimiento que confirmó los peores temores de los investigadores. En una zona cercana, no muy lejos de donde había sido encontrado Keith, la policía localizó un automóvil abandonado. Dentro del vehículo se encontraba el cuerpo de Elaine Dardenne. El hallazgo dejó claro que Elaine también había sido asesinada. Las evidencias indicaban que había sufrido un ataque violento y que su cuerpo había sido dejado dentro del auto, oculto de manera deliberada. Sin embargo, el descubrimiento más perturbador aún estaba por ocurrir. Durante la inspección del vehículo, los investigadores encontraron una escena que los dejó en silencio. Junto al cuerpo de Elaine se encontraba también el de su hijo Peter, que tenía apenas 2 años de edad. La confirmación de que toda la familia había sido asesinada transformó el caso en una de las investigaciones más impactantes que había enfrentado el estado de Illinois en décadas. Lo que más desconcertó a los investigadores fue la brutalidad del crimen en contraste con la aparente normalidad de las víctimas. No existían indicios de robo ni señales de que el ataque hubiera sido impulsado por una ganancia económica. El automóvil no mostraba signos de haber sido forzado, y no se encontraron mensajes, notas ni amenazas que ayudaran a explicar el motivo del crimen. Para la policía, el hecho de que los cuerpos fueran encontrados en lugares distintos sugería que los asesinatos no habían ocurrido de manera improvisada. Todo indicaba que el responsable había actuado con planificación y tiempo suficiente para mover los cuerpos sin ser detectado. A medida que se procesaban las escenas, los investigadores comenzaron a comprender que estaban frente a un caso extremadamente complejo, no solo por la violencia involucrada, sino por la total ausencia de pistas claras que apuntaran a un sospechoso concreto. Con el descubrimiento de Elaine y Peter, la investigación entró en una nueva etapa. Ya no se trataba solo de esclarecer un homicidio, sino de entender cómo y por qué una familia entera había sido eliminada sin dejar rastros evidentes. Las preguntas comenzaban a acumularse, pero las respuestas seguían sin aparecer. Con la confirmación de que los 3 miembros de la familia Dardenne habían sido asesinados, la investigación policial se intensificó de manera inmediata y pasó a ser tratada como un caso de máxima prioridad en el estado de Illinois. Las autoridades locales solicitaron apoyo adicional y comenzaron a reconstruir, paso a paso, los últimos movimientos conocidos de la familia. Se analizaron horarios, rutinas diarias, trayectos habituales y cualquier actividad que pudiera haber resultado fuera de lo normal en los días previos a la desaparición. Uno de los primeros focos de atención fue la vivienda familiar. Los agentes inspeccionaron la casa en busca de señales de ingreso forzado, rastros de lucha o indicios de un robo violento. Sin embargo, el interior del hogar no presentaba desorden significativo ni evidencias claras de un ataque. Esta ausencia de señales llevó a los investigadores a considerar una posibilidad inquietante: que las víctimas hubieran salido de la vivienda sin oponer resistencia, ya fuera porque confiaban en la persona que se acercó a ellas o porque fueron sorprendidas de manera repentina. La policía entrevistó de forma exhaustiva a vecinos, familiares, compañeros de trabajo y conocidos cercanos. Los testimonios coincidían en un punto clave: los Dardenne no tenían enemigos conocidos, no habían recibido amenazas y no mantenían disputas personales recientes. Otro elemento que complicó aún más la investigación fue la falta de un motivo evidente. No se detectaron robos de objetos de valor, el automóvil no había sido sustraído y no existían problemas económicos graves que justificaran un crimen de esta magnitud. A lo largo de los días siguientes, los investigadores evaluaron múltiples hipótesis.
Se consideró la posibilidad de un ataque aleatorio, la intervención de un agresor itinerante o incluso la participación de alguien completamente ajeno al entorno de la familia. Cada una de estas teorías fue analizada en detalle, pero ninguna logró sostenerse con pruebas concretas. No aparecieron testigos, no se encontraron huellas útiles y no surgieron sospechosos claros que permitieran avanzar de manera decisiva. Con el paso del tiempo, el caso de la familia Dardenne comenzó a adquirir una reputación inquietante entre las fuerzas del orden. A pesar de los esfuerzos, las entrevistas y los análisis, la investigación parecía avanzar en círculos. Para los investigadores, el silencio de las evidencias se convirtió en el mayor obstáculo. Cuanto más se profundizaba en el caso, más evidente se volvía que estaban frente a un crimen extraordinariamente difícil de resolver. Ante la ausencia de pruebas concluyentes y de sospechosos claros, el caso de la familia Dardenne dio paso a múltiples teorías que intentaron explicar un crimen tan violento como inexplicable. Una de las primeras hipótesis fue la posibilidad de un ataque aleatorio. Algunos investigadores consideraron que el responsable pudo haber sido un agresor itinerante, alguien que no conocía personalmente a la familia y que actuó de manera oportunista. Sin embargo, esta teoría presentaba dificultades. No existían reportes de crímenes similares en la zona en ese periodo, ni se encontraron patrones que indicaran la presencia de un delincuente serial activo en la región. Otra línea de investigación apuntó a la posibilidad de un conflicto personal desconocido. Se analizaron relaciones laborales, vínculos familiares lejanos y cualquier contacto que Kate o Elaine hubieran tenido en los meses previos. Ninguna de estas revisiones permitió identificar a una persona con un motivo claro. También se consideró la hipótesis de un error de identidad. La brutalidad del crimen llevó a algunos investigadores a pensar que la familia pudo haber sido atacada por equivocación, siendo confundida con otra persona o involucrada accidentalmente en una situación ajena. A lo largo de los años, surgieron rumores y especulaciones no confirmadas, pero ninguna logró sostenerse con pruebas verificables. Cada nueva teoría terminaba enfrentándose al mismo obstáculo, la falta total de evidencias físicas que conectaran a un sospechoso con el crimen. Para quienes estudiaron el caso, uno de los aspectos más inquietantes fue precisamente eso. No se trataba de un crimen complejo por exceso de información, sino por la ausencia casi absoluta de pistas. Con el paso del tiempo, el expediente de la familia Dardenne se convirtió en un ejemplo de cómo un caso puede permanecer abierto durante décadas sin avanzar, a pesar de los esfuerzos constantes de las autoridades. Con el paso del tiempo, el caso de la familia Dardenne fue perdiendo presencia en los medios, pero nunca dejó de ser una referencia inquietante dentro de la historia criminal de Estados Unidos. A pesar de los años transcurridos, no se realizaron arrestos ni se identificó a un responsable. El expediente permanece abierto, y el crimen continúa figurando entre los casos no resueltos más perturbadores del estado de Illinois. Para los investigadores, este caso representa uno de los mayores desafíos posibles: un crimen extremo, sin testigos, sin confesiones y sin evidencias concluyentes que permitan reconstruir con certeza lo ocurrido. La ausencia de un motivo claro convirtió a la familia Dardenne en un símbolo de una realidad difícil de aceptar. Algunas veces, incluso los crímenes más graves no dejan respuestas. Con el paso de los años, el caso fue citado en estudios criminológicos y análisis policiales como ejemplo de investigaciones estancadas, donde cada línea seguida terminaba en un callejón sin salida. Hoy, más de 3 décadas después, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Quién fue el responsable? ¿Por qué esta familia fue atacada? ¿Y cómo pudo un crimen de tal magnitud quedar sin resolver? El caso de la familia Dardenne recuerda que, incluso en comunidades tranquilas, la violencia puede aparecer sin previo aviso y desaparecer sin dejar rastro. Este documental no ofrece respuestas definitivas, porque no existen. Solo expone los hechos conocidos y deja constancia de un crimen real que sigue esperando justicia.